Bienvenido, bienvenida a este vídeo cuyo título es Valor de salida de un método. En este vídeo se explicará cómo definir la salida de un método en Java. Para devolver cualquier dato como salida y usarlo fuera del bloque de código del método son necesarias dos cosas: indicar en la declaración del método su return type y además incluir en el bloque de código del método la sentencia return. Usaremos un sencillo ejemplo para aprender esto. Desarrollaremos un método que sirva a la caja registradora de una tienda a saber el cambio a devolver. Por ejemplo, si un cliente compra una camiseta que cuesta 9,90 y entrega 20 euros, el método calculará el cambio, que será la diferencia entre los euros que entrega el cliente y el precio del producto. En este caso, 10 euros con 10 céntimos. Denominaremos a nuestro método getChange. Deberá tener dos parámetros de entrada: el precio del producto y lo que paga el cliente en euros por él. Ambos parámetros serán de tipo float. Luego, el método calculará el cambio y lo tendrá que retornar. El cambio será también de tipo float. En pantalla ves la declaración del método. Comenzamos con el modificador de acceso public, seguido del return type float, seguido del nombre del método getChange y entre paréntesis los dos parámetros de entrada: el precio del producto y lo que paga el cliente, ambos de tipo float. En el bloque de código del método calculamos el cambio a devolver, la diferencia entre lo que paga el cliente y el precio del producto. Esta operación la almacenamos en la variable change. Para terminar, usamos la sentencia return change para devolver el valor del cambio. Comprueba que para devolver el cambio hemos tenido que indicar en la declaración del método el return type, float en este ejemplo, e incluir en el bloque de código del método la sentencia return con el valor de salida. Este valor de salida podremos usarlo fuera de nuestro método. Ahora te muestro en pantalla la sentencia de código que permite llamar al método que acabamos de definir. En esta llamada especificamos un precio de producto de 9,90 euros y 20 euros como cantidad que ha pagado el cliente por él. Esta línea de código hará que se ejecute el bloque de código del método getChange, calculando el cambio como la diferencia entre el dinero aportado por el cliente y el precio del producto, y retornando el valor resultante, en este caso 10 euros con 10 céntimos. Podemos almacenar la salida del método en una variable y así poder usarla en cualquier parte de nuestra aplicación. Por ejemplo, para mostrarla por consola o usarla como parámetro de entrada en la llamada a otro método. Vamos a ver ahora otro ejemplo. En este caso, tenemos un sensor de temperatura que va registrando temperaturas a distintas horas del día. Al final del día, queremos saber la temperatura media. Desarrollaremos un método que nos permita realizar este cálculo. Denominaremos a nuestro método average. Deberá tener un parámetro de entrada que será la colección de temperaturas que se han registrado a distintas horas del día. Este parámetro será un array de floats. Luego, el método calculará la temperatura media y la retornará. Esta temperatura media será también de tipo float. En pantalla ves la declaración del método. Comenzamos con el modificador de acceso public, seguido del return type
float, seguido del nombre del método average y entre paréntesis el parámetro de entrada de tipo ArrayDeFloats. En el bloque de código del método calculamos la media, como la suma de los valores del array introducido como parámetro de entrada, dividido por su longitud. Para terminar, usamos la sentencia return para devolver el valor calculado. Comprueba que para devolver la temperatura media hemos tenido que indicar en la declaración del método el return type, float en este ejemplo, e incluir en el bloque de código del método la sentencia return con el valor de salida. La sentencia de código que ves en pantalla permite llamar al método que acabamos de definir. En esta llamada especificamos un array de floats con las temperaturas registradas en distintas horas del día. Esta sentencia hará que se ejecute el bloque de código del método average, calculando la temperatura media y retornando el valor resultante, en este caso 6,2 grados. Comprueba que una vez definido el método, podremos usarlo en nuestra aplicación tantas veces como necesitemos. Por ejemplo, como ves en pantalla, para hacer el cálculo de la temperatura media en distintas ciudades. Pero también en distintos ámbitos, como por ejemplo para calcular la nota media de una clase, dadas las notas de los distintos alumnos. Ya que cualquier llamada al método average hará que se ejecute su bloque de código calculando la media de los valores presentes en el array de tipo float introducidos como parámetro de entrada y retornando el valor resultante. Ahora te toca a ti. Escribe en Java un método llamado valor absoluto que reciba un número decimal. Si el número de entrada es positivo, lo devuelve tal cual. Si el número de entrada es negativo, devuelve el número cambiado de signo. Bien, empezamos escribiendo el modificador de acceso public seguido del tipo que tiene que retornar, double. Luego el nombre del método, valor absoluto, y entre paréntesis el parámetro de entrada, double x. En el bloque de código del método usamos una sentencia if-else que comprueba si el valor de x es positivo o no. Si el valor de x es negativo, la condición del if se cumplirá y se ejecutará su bloque de código return -x, que devuelve el valor de x cambiado de signo. Si el valor de x es positivo, la condición de la sentencia if no se cumplirá y se ejecutará el bloque de código else return x, que devuelve el valor de x. Con esto acabamos la explicación sobre el valor de salida de un método.